La ciudad que emerge de las ruinas y trae claridad para decir lo que se calla. Las voces para acompañar tus tardes. Ciudad Alquitrán, porque nadie puede ser feliz en soledad. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Tira algo. Compro aire y si es puro, pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez, me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital. Muy buenas tardes en esta ciudad Alquitrán, en este nuevo programa que tenemos por la 96.5. Nueva edición, mi nombre es Agustín Evangelista, lo vamos a estar acompañando hasta las 21 horas. En este 23 de junio del 2025, una nueva edición de este programa en el cual vamos a reflexionar sobre un nuevo paradigma, un nuevo disparador que tenemos, que es la justicia. Acá en esta mesa tenemos grandes integrantes, como a mi izquierda la señorita Cecilia Villarreal. ¿Cómo anda, Ceci? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan todos? Muy bien, bien. Bienvenido al invierno. Bien, sí. ¿No? Ya ahora oficialmente podemos decir que estamos en esta estación del año. Yo no le diría bienvenido, pero bueno. Bueno, pero tiene está que acá. Venir, tiene que venir. Está acá. Es parte del proceso. Tiene que venir. No queda otra. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Hoy vamos a hablar sobre, obviamente, que la justicia desde una mirada holística, que me gusta mucho. Así que ansiosa por este programa que se viene, como los temas que también van a presentar mis compañeros, que es un tema que nos atraviesa profundamente, la justicia. Sin Así duda. que expectante. Y también les recuerdo a los oyentes que se pueden estar comunicando a nuestro WhatsApp 2236-1255-55. También desde Instagram, que tenemos una cajita de preguntas en nuestras historias, desde @ciudadalquitrán y @fm965mdp. Excelente. Federico Durán, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Agus? Buenas noches. Acá volvimos, nos ausentamos un lunes, pero acá estamos de nuevo dándole la bienvenida al invierno. Feliz Día de la Bandera, ¿no? Feliz Día de la Feliz Día de la Bandera, patriotas. Y acá estamos dándole la bienvenida a un lunes más en Ciudad Alquitrán. Muy bien. Y a mi derecha tengo al señor Matías Bocha García. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes. Nada, con frío y con un poco de las consecuencias del frío en mi garganta y algo más, pero bien, acá compartiendo un matecito de esos ricos que me va a convidar Fede. Siempre, Muy siempre. bien. El día que falten los mates, preocúpense. Eso me va a hacer muy bien. Y nada, a ver si con este programa hacemos un poco de justicia. Muy bien. Excelente remate. Ojalá que podamos. Así que bueno, vamos enseguida para presentar este tema y abordarlo de la mejor manera posible. Agustín, el historiador de a pie. Sabio de café y filósofo de barrio. Las confesiones de un pensador urbano. Tenemos a Silvana Cicchetti en la producción, en la operación técnica tenemos al señor Damián y al querido Mati Durán, que ha venido a vernos en el día de hoy. Justicia, principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente, aquello que debe hacerse según derecho o razón, y existe la pena y el castigo. La justicia la vamos a estar analizando a partir de lo que significó a nivel nacional la condena firme a Cristina Fernández de Kirchner por la causa vialidad. Nosotros en la Argentina podemos elegir de los tres poderes, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, solamente dos puede elegir la comunidad mediante el voto, que es el legislativo y el ejecutivo.
En la justicia el ciudadano no puede meter la cuchara porque son intereses que están muy bien defendidos por esa mafia llamada Poder Judicial. Vamos a hablar un poco de eso y también vamos a hablar, porque no somos ajenos a la realidad que estamos viviendo a nivel mundial, de lo que significa este conflicto en Medio Oriente, con un nuevo ataque, un nuevo hostigamiento a los países de Medio Oriente por lo que es el Estado genocida de Israel. Pero antes de que hable yo o hablen mis compañeros, tenemos a un invitado muy especial que nos está escuchando, profesor y doctor en Historia, Comunicación, Política Internacional, director general del portal PIA Global y integrante de conducción de la organización Encuentro Patriótico, un compañero que lo que dice lo banca con el pecho, el señor Fernando Esteche. ¿Cómo estás, Fernando? Te saluda Agustín Evangelista y todo el equipo de Ciudad Alquitrán. ¿Qué tal, compañeros? Un gustazo estar con ustedes. Un gusto muy grande poder hablar con vos, Fernando. Nosotros generalmente en Ciudad Alquitrán tenemos un disparador, en este caso es la justicia, y a partir de ahí abordamos distintos temas, particularmente en lo que tiene que ver con la Argentina. ¿Cómo ves lo que fue esta condena firme que tuvo la Corte Suprema con respecto a la representante más importante del campo nacional y popular y una de las dirigentes políticas más importantes de los últimos 40 años? Bueno, primero establecer que la Corte es la autodenominada, diría yo, Corte Suprema. Se trata de 3 personas, es la única corte en el mundo que tiene 3 miembros, 2 de los cuales no fueron anteriormente jueces, que uno es tiene una trayectoria de abogado lobista de los grandes grupos concentrados de la economía, el otro lo mismo, y Lorenzetti, que expresa lo que es el poder judicial colonizado de Comodoro Pi. Entonces, por un lado, establecer bien quiénes son estos tipos, y segundo, establecer que es, sacando los 2 últimos nombrados, es una rémora, digamos, del dispositivo de producción del lawfare en Argentina, que en épocas del macrismo llevó por lo menos 2 y algo más de centenares de personas, producto de esto, de las imputaciones falsas, de la construcción de la estigmatización a través de los medios, y después terminar resolviéndolo forzando situaciones de derecho procesal, tantos y tantos compañeros y compañeras a la cárcel. Así que esto se trató, yo creo, primero que nada de una interna de la derecha neoliberal. Esto es el macrismo y Clarín discutiendo y midiéndose en términos de capacidad de impacto y de despliegue con Milei. Son mensajes por derivación, y en el marco de esto el impacto en el movimiento popular, que nada menos es la proscripción de Cristina Kirchner a partir de su inhabilitación, y la condena en una causa que, de todas las causas de lawfare, si bien todas las causas de lawfare son causas absolutamente amañadas, inventadas, con testigos falsos, y todo lo demás, esta causa en particular es, de todas las causas que enfrenta Cristina, es la causa que a nadie se le ocurría que podía confirmarse una condena, porque es ni desde el derecho administrativo ni mucho menos desde el derecho penal, teniendo además con imputaciones y delitos que se les imputan, que los propios peritos que debían dar cuenta de la existencia de esos delitos dieron cuenta de que esos delitos no se podían probar. Así que eso me parece que también es otro gesto mafioso de esta terna, en cuanto a cuál es la causa emblema o arquetípica que van a llevar para proscribirla. Y esto claramente estraga en el seno del movimiento popular, que por otro lado y de desigual manera va reaccionando e intentando articular una respuesta, no solo en términos de la proscripción de Cristina, sino en términos de la necesidad de la organización, la unidad y la recuperación de los resortes del gobierno, para poder dar por tierra con toda esta situación. Estábamos hablando sobre la justicia y que dentro de los 3 poderes nosotros podemos elegir representantes, más allá que nos representen bien o no, en lo que puede ser el poder ejecutivo y el poder legislativo. El ciudadano de a pie, el campo, no solamente nacional y popular, sino la comunidad argentina, no puede opinar
no puede elegir, sino que tiene que supeditarse a la decisión de un poder judicial que termina siendo la familia judicial, que termina llegando haciendo carrera, que el ciudadano simplemente tiene que padecer, o sea, como padecerlo y adaptarse a las decisiones que tomen estos tipos que no fueron elegidos por nadie más que por la misma cúpula de poder. ¿Qué crees que nosotros podemos hacer o se puede hacer de cara al futuro con la justicia? Sí, sobre lo que decís, está bueno como enunciado. La verdad es que la democracia liberal, la verdad es que nosotros no elegimos nada. Nos enfrentamos ante una cantidad de papeles y creemos en todo caso que elegimos algo, y eso ya viene predeterminado por dispositivos muy complejos donde hay muchos juegos de intereses que terminan haciendo, qué sé yo, que haya un diputado nacional como Schickli, sionista, que trajo a Mecorota a la Argentina como diputado de Unión por la Patria, expresando un proyecto antiimperialista. Entonces, sí. Lo que hay que tener en cuenta es que el concepto de la democracia liberal, la idea del republicanismo, aquel tridente republicano, la idea de la independencia de poderes, está decadente no solo en Argentina, sino en Occidente. Pero en Argentina se vuelve espeluznante cuando el Congreso no es más que una escribanía que ratifica la voluntad del Ejecutivo. Eventualmente sirve como espacio de paritaria para algunos senadores que primero le votan, le votan que no le van a aprobar el decreto, él después los veta y vuelve al Congreso, entonces ahí se dice, ahí se lo van a votar y hay un abanel comediante, lo mismo que votan aumento de jubilaciones, él le veta y después vuelve al Congreso, entonces le vota que aprueban el veto porque hay otra abanel comediante. Si el Congreso se ha convertido en una estructura de paritaria para los propios legisladores y de escribanía del Poder Ejecutivo. Un Poder Ejecutivo que además tampoco tiene autonomía, pues está absolutamente colonizado por el sionismo y por las grandes empresas transnacionales y los grupos concentrados de la economía, y un Poder Judicial que, como bien vos decís, no lo elige nadie, o lo elige el presidente, eventualmente con su escribanía el Senado, pero eso está todo viciado de ilegitimidad. Por eso yo creo que esta acechanza sobre la proscripción de Cristina tiene el límite propio de cuando el pueblo recupere el poder y poder revisar la ilegalidad de todo, cómo están viciados de nulidad todos los procedimientos por falta justamente del republicanismo, tanto en el Poder Judicial como en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo. Lo que me parece que es interesante establecer es la democracia liberal como dispositivo de construcción de orden, de normalidad, e incluso como dispositivo de legitimación de autoridad, está en una crisis tan grande que la mayoría de nuestro pueblo, cuando es convocada a sufragar, le da la espalda a eso, porque hay ahora, como nunca, como pocas veces en la historia, una percepción de que no se está resolviendo nada. Te cambio un poquito de tema, Fernando, la verdad que muy claro. Escribiste en Pía Global: estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, pero por partes, por capítulos, que es la frase del Papa Francisco con respecto a la situación que se está viviendo en Medio Oriente. Otra vez las fuerzas genocidas, bárbaras del Estado de Israel, nuevamente atacando lo que es Irán, atacando indirectamente a partir de sus lobbies internacionales en la política de Estados Unidos, volviendo a operar a partir del Mossad, todo lo que significa con ir simultáneamente pero también sistemáticamente contra aquellos países que son los oprimidos de Medio Oriente, que son los perseguidos de Medio Oriente, y que hoy estamos viendo un nuevo capítulo de eso. ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, más o menos en la introducción vos lo planteás. Ahí hay dos situaciones que convergen. Me parece que hay lo que está en disputa en el mundo hoy es el viejo orden hegemónico del globalismo financiero, que eso está en decadencia, tiene una decadencia ya inercial, ya fatal. Y por otro lado está la emergencia de un nuevo orden, que es un orden multipolar, que es un orden donde el sur global es un protagonista fundamental, y eso me parece que es lo que está en discusión, lo que está es esa guerra fragmentada, ¿no? Lo que el viejo orden decadente contra el nuevo orden emergente se da por capítulos. Es una guerra híbrida, no es la guerra característica que conocíamos de infantería, de movimientos de infantería, y de artillería, sino que se da a veces como guerras ejecutivas propias, como guerras convencionales, a veces como guerras proxy, como en el caso de Ucrania
donde Europa enfrenta a Rusia a través de Ucrania, y a veces en la desesperación expansionista, como el proyecto supremacista que tiene Israel en Asia Occidental, donde por un lado acomete la operación genocida sobre Gaza puntualmente, la operación de colonización territorial a partir del despojo violento sobre Cisjordania, la operación de aniquilamiento en Líbano, fueron parte del golpe de mano ahí en Siria, donde llegan al poder terroristas islámicos, takfires, que es lo más degenerado que he visto yo en términos de organización, si se pudiera llamar de organización política, ¿no? De sí, proyecto político, y eso es funcional hoy y a partir de la influencia que tienen, como bien vos señalaste, lobbies como el de AIPAC en Israel, que sería una suerte de la en Israel, en Estados Unidos, que sería una suerte de la DAIA en Argentina, es decir, el lobby sionista en Estados Unidos, que entrampa a un Trump que gana las elecciones diciendo que va a traer la paz y termina siendo el tipo que no puede resolver la paz en Ucrania, pero además que involucra a Estados Unidos en una guerra directa con Irán, inusitadas e impensables derivaciones. Por eso me parece que hay dos o tres cosas que tener en claro. Una es la narrativa que los medios de Occidente nos cuentan respecto de qué está pasando en Asia Occidental, y otra es lo que uno puede construir como noción más aproximada de la realidad, o construir como verdad relativa a partir de los propios informes y lecturas desviadas y relecturas de elementos y datos que nos brindan desde el terreno distintos compañeros y colegas. Entonces, por un lado, si vos lees los medios y lees qué está pasando, vas a decir: Israel está ganando la guerra contra Irán, le devastó las defensas, están por matar al líder, al Ayatollah Khamenei, y va a haber un cambio del régimen inminente, y además Irán no puede hacer nada y no le impacta en la guerra a Israel. Y además te dice, anteayer salen todos los diarios, Trump dice: bombardeamos las 3 centrales nucleares de Irán y dimos por muerto el proyecto de enriquecimiento de uranio iraní. Bueno, ni una cosa ni la otra son verdad, son las dos grandes mentiras históricas. Irán no está perdiendo ninguna guerra, Irán no está a punto de rendirse, el sistema político iraní está más fuerte que nunca, ha unificado incluso a los sectores liberales y a los sectores opositores a partir de la agresión de la que es víctima la nación persa, y los que sí tienen una verdadera crisis política son Trump, ni hablar, ¿no?, de los migrantes, del pacto confederal como nunca. Solamente antes de la guerra de secesión tuvo un punto de tanta debilidad en su acuerdo, como el pacto confederal, como hoy con Trump, con grandes problemas y desinteligencias, valga la redundancia, con todos los aparatos de producción de seguridad externa, seguridad interna y aparatos de inteligencia, que a uno lo hacen pensar acerca de si Trump fue desinformado y terminó anunciando que llevó un armamento que no se usó nunca, es la primera vez que se usan, ¿no? Los B-2, el avión fantasma y las bombas estas de alta penetración, costosísimo, para impactar contra infraestructura. ¿No? En Irán no hubo radiación, no hubo explosiones derivadas, no hay cráter, no hay nada, porque Irán había, con su contrainteligencia, ya había trasladado los elementos sensibles y álgidos, como para que esta incursión irresponsable y temeraria de Trump no tuviera ninguna consecuencia. Por eso podemos hablar, si bien con dramatismo, pero no con el dramatismo que estaríamos hablando si Trump hubiera hecho lo que dijo que hizo, que es bombardear 3 centrales nucleares, pues estaríamos hablando de una situación, como dijo Zakharova, la vocera del Departamento de Exteriores ruso la semana pasada, sería más grave que Chernóbil lo que estaríamos viviendo. Por eso digo, por un lado está la verdad que ellos construyen, que es una mentira histórica, y por otro lado está este orden emergente donde Rusia está ganando cada vez más terreno en Ucrania, donde Irán está firme, está unido, y está asestando duros golpes a Israel, de ahí la desesperación de Israel de involucrar a Estados Unidos, pero un Estados Unidos que tiene una grave crisis política interna, y que además no ha ganado una guerra desde después de la Segunda Guerra Mundial. Se ha empantanado, ha cautizado, ha masacrado, pero no ha ganado ninguna guerra. Con todos esos elementos en la mesa, me parece que uno puede conformar una visión de
que lo que nos espera son, como toda nueva era que va a surgir, estuvimos viendo hasta aquí el embarazo, la decadencia inercial del mundo unipolar, la emergencia del nuevo orden multipolar, y ahora ya estamos en los dolores de parto, en las contracciones, en lo doloroso que va a resultar esta nueva emergencia, que claramente no va a tener ahorro en tragedias humanas, populares, masivas, y en guerras, porque los imperios en su decadencia es cuando se vuelven más bestiales, ¿no? Tal cual. Buenas noches, Fernando. Mi nombre es Cecilia. Primero, gracias por estar con nosotros y, bueno, la verdad que maravilloso escucharte. Y por otro lado, me surge una pregunta en toda esta situación de Medio Oriente. ¿Cómo nos podría llegar a afectar a nosotros acá en Argentina? ¿Qué tal, Cecilia? Gustazo hablar con vos. Mira, tenemos un hombre que es un empleado del sionismo de presidente, que es él y el paraguayo por distintos motivos, eso tiene que ver con el narcoestado en que se ha constituido Paraguay y demás, pero son los únicos dos presidentes que celebraron, no estoy haciendo una metáfora, estoy siendo literal, como dicen los chicos ahora, celebraron los bombardeos a Irán, y en el caso de Argentina, Milei definió a Irán como enemigo, que de alguna manera es una declaración informal de guerra. Yo en términos concretos, si me preguntaras en el corto plazo, yo creo que no tenemos mayor impacto. Está Petri en el día ayer el día de la bandera anunció que iban a mandar un barco, hizo todo un discurso, eso tiene que pasar por el Congreso, yo creo que eso en el Congreso no se puede aprobar, además de que las fuerzas armadas y militares y policiales argentinas sí saben pegarle a viejos y a trabajadores y a estudiantes, pero no tienen idea de pelear una guerra, pero sí creo que tenemos que ver con preocupación la irresponsable, temeraria actitud de Milei de ponerse en la mira pero no solamente por ponerse en la mira de estados que están muy fuertes y que tienen mucha capacidad de responder a sus enemigos, sino porque estamos del lado equivocado de la historia, si estamos del lado del mundo que está terminando y no del lado del mundo que está amaneciendo. Y en el medio de esto, para ser concreto, no se trata solo de retórica lo que hace Milei. Milei el 11 y 12 de junio estuvo en Tel Aviv. Hay una foto que todos vemos donde Netanyahu tiene en sus manos el mapa de la Patagonia y hace un acuerdo con Netanyahu donde le ofrece pensiones y jubilaciones no contributivas a todos los israelíes que quieran venir a habitar del río Colorado hacia el sur. Para el que no conoce de geografía, le vamos a contar que estamos hablando de la Patagonia, el río Colorado hacia el sur. Sí. Bueno, le da las pensiones y jubilaciones no contributivas que le niega a nuestros compatriotas adultos mayores. Entonces me parece que ahí hay una cantidad de gestos que se van concatenando que hacen que claramente para cualquier lector lego de política internacional y de geopolítica, Argentina esté en el lado equivocado de la historia, poniéndose desesperadamente frente a la mira de lo que él considera sin ningún tipo de fundamento su enemigo, violando la tradición diplomática argentina, pero no solamente la argentina, sino la regional, porque ustedes saben que nuestra América, a partir de acuerdos de CELAC, de Mercosur, de UNASUR, es un territorio de paz, un territorio de desnuclearización, y que no estábamos metidos en ninguno de los problemas que están planteando y por los cuales Israel acomete sus incursiones, ellos dicen preventivas, lo mismo que Estados Unidos. Muy bien, Fernando. Bueno, te queremos agradecer por... Bueno, dale. No, Fernando, buenas noches. Una última cortita te iba a pedir, una especie de reflexión, teniendo en cuenta que el tema del día es justicia, pero sacándote del lugar de la justicia legal o de un sistema, sino en un sentido más amplio, ¿no? En la justicia aplicada al cotidiano, al día a día. Para vos, ¿qué es la justicia, Fernando? Lo que pasa es que todos esos valores, empezaríamos con el bien y el mal, son contingentes y de acuerdo a la hegemonía de la correlación de fuerzas sociales que tenga. Por eso, en mi concepto, en mi tradición, en mi trayectoria, en mi filosofía, justicia tiene que ver con la equidad, ¿no? Con la falta, con la igualdad, con la equidad.
y con la noción que uno tiene construida, pero que no pierdo de vista, que es contingente e histórica, acerca de la piedad y el bien. No puede haber, siempre decimos, no puede haber paz sin justicia. Bueno, ¿por qué no habría, cuál sería la justicia necesaria de la paz? Bueno, en principio la equidad, asistir a la razón de cada uno, atendiendo la razón que mejores elementos tenga, si hay contradicción en la razón de cada uno. Por eso siempre se trata, cuando se trata de administrar elementos de justicia, desde la administración de la justicia del Poder Judicial, siempre va a haber ahí lesiones y fallas. Yo no creo que el Poder Judicial, y esto no porque tenga una referencia divina, pero no creo que el Poder Judicial tenga la capacidad de resolver justicia, de impartir justicia. Si lo hace de casualidad y una vez cada tanto, pero en general lo que hace es administrar de acuerdo a una codificación determinada, y tipificar conductas y en función de eso repartir castigos y demás. Si me preguntaras a mí filosóficamente podríamos hablar muy largo, porque incluso hasta la noción de castigo en términos de la construcción, de la reparación de justicia, a mí me parece que no tiene ningún sentido. Quedó explicado excelentemente, así que es un tema largo, pero fue un muy buen resumen de la palabra justicia, que es tan importante, ¿no? Fernando, bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Te pido mil disculpas, pero estamos corriendo con los tiempos y la verdad que es un placer hablar con vos. Es un placer hablar con vos, sinceramente, y nos podríamos quedar 2 horas. Pero bueno, muchísimas gracias por atendernos, por esta entrevista. Estamos hablando y le decimos a la gente, quien quiera leer a Fernando Esteche, PIA Global, que él es el director de ese portal donde hay muchos artículos de política internacional. Y bueno, que también sigan a Encuentro Patriótico, una nueva organización política que están haciendo. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo grande, compañeros y compañeras. Nos vemos. Pasó Fernando Esteche por los micrófonos de Ciudad Alquitrán. 2 cosas, y ahí ya nos vamos para la tanda, porque Silvana va a entrar y me va a cagar a palos. Y tiene razón, porque nos pasamos 1 minuto. Para los gorilas, que van a ver peronismo hasta el día que se mueran, y no van a entender por qué cuando le cierren la tapa del cajón. Y para Medio Oriente vamos a estar siempre, o por lo menos de mi parte, contra el occidentalismo que intenta imponer Estados Unidos, Israel. Simplemente eso. Aguante Irán y aguante Palestina libre, y que Gaza deje de ser Auschwitz, como es. Vamos a la tanda. Calenta el agua, cambia la yerba y en unos minutos seguimos mateando. Ciudad Alquitrán, por la 96.5. Viene a traducir las notas musicales, poniendo ritmo y melodía a la ciudad. Con ustedes, Matías, el ingeniero del verso. No me diga que de 100.000 personas no hay una visitando. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco. Bueno, ese, por si no sabían, era Andrés Calamaro. Y vamos a hablar un poquito de la relación entre la justicia y el rock o los músicos en particular, en este caso de Andrés Calamaro. Vamos a repasar algunos casos icónicos, algunos bastante disparatados y otros muy serios. Pero arrancamos por porque no sé si se acuerdan en su momento cuando estalló esta causa judicial contra Andrés Calamaro por
decir esa frase que escuchamos recién fue durante un festejo de cumpleaños de la ciudad de La Plata, 112 años se festejaban en la Plaza Moreno, en un recital que había organizado el gobierno, y habían estado presentes Virus primero y después La Portuaria. La Portuaria, exactamente, una banda muy noventosa. ¿Sigue existiendo? Selva. Esto fue el 19 de noviembre del 94. Y bueno, tanto Virus como sobre todo los chicos de La Portuaria no la habían pasado muy bien, estaba bastante enardecida la gente, habían revoleado varios botellazos, incluso algunos le habían pegado a los músicos. Estuvieron a punto de suspender el recital y Calamaro, que era el que tenía que cerrar, era la gran atracción de ese día, dice no, déjamelo a mí que yo salgo y yo los puedo manejar, yo me hago cargo de esto. Bueno, sale Calamaro, muy canchero, el tipo se calzó una remera que decía yo también tengo SIDA, en un momento en que SIDA estaba muy en boga, ¿no? Y así se acercó enseguida con la gente, que en su mayoría eran estudiantes, público juvenil, como es también la gran población que tiene La Plata. Y bueno, empezó el show, y en un momento, todavía seguía medio caldeado el tema, tira la frase esta famosa de quién tiene para formar un porrito o algo por el estilo. Nada, obviamente que en su momento la multitud, como escuchamos, lo ovacionó, y bueno, siguió el recital sin mucha importancia, pero cuando terminó, un grupo de familiares y políticos, sobre todo, bastante pacatos, en esa época todavía estaba bastante mal visto todo este tema, encabezado por el abogado Alejandro Granillo Fernández, denuncian al músico, ¿no?, por hacer apología a la droga, y por eso es que se le elabora una causa a Calamaro, acusándolo de la violación al primer inciso del artículo 12 de la Ley de Drogas, que reprime con 2 a 6 años de prisión a quien preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes o indujere a otros a consumirlos. Así que el tipo, por decir esa frase, mientras kilos y kilos pasaban la frontera, estuvo 11 años, una causa 11 años, y recién se pudo cerrar en el año 2005, cuando Calamaro vuelve, después de muchos años de vivir en España, vuelve para presentarse en Buenos Aires con unos shows del carajo, y antes de dar el show tuvo que ir a La Plata a la mañana, declarar por esta causa ridícula. Obviamente quedó todo sin efecto, incluso el fiscal y la jueza le terminan pidiendo perdón a Calamaro. Y sí, monstruo. Pero bueno, fue una causa que en su momento generó bastante revuelo por lo ridícula, ¿no? No sabía lo del perdón, Bocha. 11 años, boludo, gastando recursos en esto. Sí, eso sí. Qué locura. Esto fue una de estas encontronazos entre justicia y músicos, ¿no? Un gran abogado lo defendió Calamaro. Después vamos a hablar un poco de Joe sí. Stefanolo, que incluso voy a recomendar un documental que está muy bueno y lo tienen que ver. Vamos con la segunda. Tenemos otro audio. ¿Y saben por qué me tiré? Porque me perseguía la policía. Había un policía abajo. Y no venía a decirme, hey, no te tires. Cuando al final subió, me dice, yo soy la policía. Y le dije, ¿quién te manda a estudiar? me reí mucho. Bueno, claramente la voz es inconfundible. Carlos Alberto García Moreno. Exactamente, el señor más conocido como Charlie. Que bueno, declaraba un poco y contaba lo que pasó. ¿Se acuerdan? En ese salto del 9º piso de Charlie García histórico, el 3 de marzo del año 2000, en el Hotel Aconcagua de Mendoza, que fue, según él, incluso él había hecho este salto ya en otras ocasiones, incluso los músicos lo han contado, pero quedó registrado, ¿no?, esta vez, porque justo estaba lleno de paparazzis y de periodistas, porque había incluso en ese día, al mediodía, había una conferencia de prensa del ministro de Trabajo de aquel entonces de la Nación,
por ende había muchos periodistas, además de porque estaba Charlie, por este motivo. Pero vamos para atrás, ¿no? Porque esto fue el desencadenante de algo que venía ya desde un par de horas o incluso un par de días atrás, porque Charlie había dado unos conciertos en Mendoza, donde siempre fue de tener bastantes problemas, como en todos lados, ¿no? Pero en Mendoza particularmente. Había tocado en el estadio Islas Malvinas, un gran show con Mercedes Sosa y Nito Mestre invitados. Nada, el show fue excelente, la verdad que en ese sentido no había más que decir, que había salido todo perfecto, pero Charlie tiene la idea de ir a descontracturarse, y él solía hacerlo después de los recitales por ahí muy grandes que le demandaban mucha energía, ir a relajar y tocar en algún bar chiquito de la zona, de la ciudad. Entonces se va a un hotel, ¿no? Una especie de hotel, pub, que se llamaba La Reserva, que es donde se acostumbraba a tener música en vivo. Toca algunos temas ahí, y bueno, era ya un horario alto de la madrugada, en este caso... Todos con mucho de todo. Todos con mucho de todo, y aparentemente una fanática, ¿no?, que estaba ahí en el lugar, le sacudió un vaso a Charly García, que no le quiso firmar un autógrafo. Fue un episodio bastante confuso, y bueno, le tira un vaso a esta señora aparentemente. Después la gente o Charly o no se sabe quién le contestan, terminan revoleándose sillas de un lado para otro. Todo muy Charly. Charly terminó con un vasazo en la frente, y la señora esta aparentemente también terminó golpeada. Y bueno, resulta que va y realiza la denuncia en la comisaría. Bien. Y bueno, la policía, que siempre atrapar a Charly García era como... Sí, era como algo divertido, era una meta. Era, viste, tachás uno de los objetivos de tu vida de policía. Y bueno, fueron al bar, no está bien claro cómo fue el desenlace ese. Algunos dicen que Charly llegó a ir al hotel y lo fueron a buscar al hotel, otro que fue todo en el bar. Pero lo cierto es que lo detienen a Charly, lo llevan a la comisaría, acusado de agresión. Y bueno, lo quiere hacer tocar el pianito a Charly. Él dijo: yo con estas manos solamente toco en el Teatro Colón, no puedo tocar el pianito acá. Así que bueno, se puso un poco tensa la cosa. Uno de los policías le dice: ante la ley somos todos iguales. Y también Charly, con una genialidad, dice: las bolas, somos todos iguales, yo soy Charly García, si los demás son gente común, es problema de ellos. Muy Sein No More, época Sein No More. Claro, hermoso. Y bueno, se pone bastante tensa. Se termina resolviendo. Incluso se dice que hubo un llamado a Carlos Menem en el medio, que amigo de Charly de esas épocas. Y bueno, termina yéndose Charly al hotel, un policía en la puerta para que no pudiera salir, pero el tipo quería salir, y era Charly García. Y sí, y está muy bien también. Así que ¿no? Así que se terminó tirando por la ventana desde el 9º piso, un clavado a la pileta memorable. Hermoso. Cualquier tipo se hubiese matado, cualquier ser humano se hubiese matado. Es que incluso en ese momento todo el mundo pensó que se había matado. Hasta el manager, cuando cuenta la anécdota, dice que salió corriendo. Cuando se enteró, salió corriendo para abajo, porque lo vio pasar corriendo y saltar. O sea, volando. Claro, volando por adelante de los ojos, ¿viste? Y nada, y bueno. Él hizo un tema sobre eso. Me tiré por vos, claramente. Me tiré por vos, es increíble. Tiene un par de temas al respecto. Vamos con la siguiente anécdota, que es incluso más disparatada. Ajá. Esto se debió todo a un gran equívoco, lo que se hablaba en supuestos medios periodísticos verosímiles, ¿no? Que habla Steel Trampa. Algún diario, el que toca la cornetita, no lo quiero nombrar bien, de 2 kilos no sé de qué cosa. Bueno, quiero decir que es un operativo totalmente frustrado el que hicieron. Lo que se encontró en el micro sí es una sustancia que se llama cloruro de amonio, que es la sustancia que se utiliza para las luces durante un show. O sea que si alguno de los policías que rescató eso lo está usando para su beneficio o se llevó un poquitito, que no lo aspire porque se puede morir, porque es altamente tóxico.
Este señor que escuchábamos es violadores, papá. el señor Piltrafa, que Dios lo tenga en la gloria, por favor. Cantante de los violadores, que en el año 88, en otro de estos encontronazos con la justicia, los violadores también una banda que era muy perseguida en su momento, ¿no? Por sus letras muy políticas y su manera de ser. En el año 88, en la disco Látex de San Isidro, encima, nada más ni nada menos, tocaron los violadores y aparentemente entraron los policías en medio del show. Incluso había policías infiltrados de civil, incluso se dice que era un grupo parapolicial, ni siquiera eran policías, pero bueno, entra esta gente, ve una bolsa grande con un polvo blanco y dice, esto... ¡Harina! Bueno, esto vamos a secuestrarlo. Alimento no perecedero. Esto ya sabemos qué es. Entonces, listo, agarran la bolsa, 2 kilos de droga. Así, vengan así todos adentro, se llevan alrededor de 20, porque entre la banda, los colaboradores y demás eran casi 20 personas que van a la comisaría. Nunca se revisó el test de positivo, nada. Agarramos la bolsa, son 2 kilos de merca. Punto. Así, punto. Marche preso. Resulta que después de tomar la declaración a los 20 tipos y tenerlos ahí encerrados, claramente, cuando se hizo el análisis químico de esta sustancia, era cloruro de amonio, que es un polvo que en ese momento se usaba para que se vean mejor las luces. Vieron que ahora hay humo, ¿no? Ahora hay máquinas de humo y mucha más tecnología, pero en ese momento se usaba este polvo para darle cierta presentación al escenario. Bueno, finalmente quedó todo en la anécdota, ¿no? Pero hasta dónde es de disparatado a veces cuando la justicia, entre comillas, se mete con gente que por ahí los incomoda y no tienen de dónde agarrarlos, y inventan este tipo de cosas, gastando recursos básicamente que podrían ser utilizados para cosas más importantes. Y hablando de cosas más importantes, y para ir cerrando esta columna de lo que tiene que ver la justicia y la música, vamos a hablar de un tema mucho más serio y que lamentablemente sería lo contrario al tema de hoy, porque en realidad sería injusticia en este caso, y es el caso Walter Bulacio, un caso emblemático, ¿no? En la historia del rock nacional y de lo que es la violencia policial y sistemática. Esto ocurre en el año 91. Se presentaban Los Redondos en obras, estaban anticipando el disco La Mosca y la Sopa. Iban a ser 2 fechas esa vez. Esto era 19 de abril del 91, y obviamente mucha gente, mucha convocatoria, la banda en su plenitud. Entre ellos se encontraba Walter Bulacio, tenía 17 años, no tenía entrada, mucha gente iba sin entrada. Se solían abrir las puertas a mitad de recital para que todo el mundo pudiera entrar, para que no haya problemas, pero bueno, era ya común en ese momento que en los recitales de Los Redondos hubiera disturbios, algunos, o la mayoría, por no decirlo, provocados por las mismas fuerzas de seguridad que infiltraban gente. Y en una razzia donde se detienen a 73 personas, entre ellas 11 menores, y entre ellos Walter Bulacio, comandada por el comisario Miguel Ángel Espósito, que era el comisario de la seccional 35ª. Son detenidos arbitrariamente, sin pedirle documentación, sin ningún tipo de procedimiento. Sin las garantías que tenían que tener los menores. De hecho, no podían ser detenidos los menores. Era menor Walter, ¿no? Walter era menor. Eran 73 personas, más o menos, las que se detuvieron. Hay que hacer hincapié que en esa época estaba permitido, era legal la figura de la razzia, se solía hacer en los recitales. Se separaban los colectivos de línea, se bajaba la gente y se usaba para subir a los detenidos y trasladarlos. Él fue trasladado en una camioneta de la policía, donde recibió numerosos golpes con la cachiporra, con saña en la cabeza, incluso propiciados por el comisario. Finalmente en la comisaría comienza a descompensarse, a descomponerse. Los trasladan de urgencia al hospital Pirovano, porque ya en la comisaría no respondía. Desde el Pirovano lo trasladan después al sanatorio Mitre, lo trasladan en el medio al hospital Fernández, o sea, pasó por 3 hospitales distintos. Finalmente
Bueno, muere Walter, pero antes de morir llega a balbucearle cuando uno de los enfermeros le pregunta, loco, ¿quién te hizo esto? Le dice la yuta. Al poco tiempo muere, y ahí comienza la denuncia, obviamente el caso se hace público y empieza la investigación, entre comillas, ¿no? Y a proseguir todo el caso. Lo cierto es que en ese momento, más allá de todas las pruebas que había, incluso de policías, compañeros de Espósito que declaran que lo vieron ahí golpeando a Walter Bulacio, se desestima todo, se absuelve a Espósito y queda totalmente en la nada, queda el caso sin ningún culpable, lo que deriva en que la familia, y sobre todo su abuela, que fue la que sacó el caso adelante, Ramona, exactamente, ella apela a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana falla a favor de la abuela y de la familia obliga al Estado argentino a continuar la investigación, a financiar lo que haya de financiar para que realmente se sepa lo que pasó y haya un culpable. Esto recién se retoma en el año 2003, el juicio, y después de 10 años, en el año 2013, esta es la sentencia que se le da a este señor Espósito por la muerte de Walter Bulacio. Con la asistencia de la secretaria Evangelina Mariela Sala, el tribunal resuelve condenar a Miguel Ángel Espósito de las demás condiciones personales sobrantes en autos por considerarlo autor penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público, agravada por tratarse la víctima de una persona a la que se le debe un respeto particular, a la pena de 3 años de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena y costas. Esa fue la justicia. 3 años. La justicia. 3 años en suspenso, o sea, no fue preso el tipo. 3 años en suspenso. Todavía el tipo está como si nada y Walter es un ángel más en el cielo. Un caso que no tuvo justicia y que por suerte ayudó para cambiar muchas cosas. Desde ese momento no se permitieron más las racias policiales y se tuvo una conciencia un poco mayor de la violencia policial, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ir al informativo. Estaría para comentar un poco más, la verdad, el tema. ¿Ya vamos para el informativo, Damián, o no? ¿Sí? Dale. Vamos al informativo y seguimos comentando. Aquí la palabra no está de paso. Es herramienta, refugio y trinchera. Habla Federico, el artesano de las palabras. Inicio al tercer bloque, Ciudad Alquitrán. Tenemos algunos mensajes, ¿puede ser? Bien. Sí, tenemos que tener. Tenemos mensaje de... ¿Y si no, dónde mierda están? Tienen que estar escuchando Ciudad Alquitrán. ¿Qué están haciendo con el frío que hace a esta hora en Mar del Plata, chicos? Vamos. Le tengo que mandar un saludo muy grande a Germán, nuestro amigo de la galletera El Pelado, gran futbolista, un amigo. Fiel seguidor. Y un saludo para nuestro amigo Mariano Merlo, que se está recuperando en el hospital privado de la comunidad. Nos dice Ariel, también un gran amigo, un fuerte abrazo para él. La justicia no es verdadera en un mundo injusto. Sentir ganador luchando y sembrando, siendo buena persona, y si somos más en cantidad de personas buenas, ganaremos la batalla. Bueno, un abrazo. Excelente. Gracias. Gracias. Linda reflexión. Tenemos una cajita de preguntas en Instagram. Vamos a leer. ¿Creen en la justicia divina? ¿Creen en el karma? Anímense en @ciudadalquitrán. Me gusta la de karma. A ver, tenemos... Vamos a hablar de karma y dharma también. Ah, ¿también? Bueno, no queremos adelantarnos. No entendía el dharma, bien, me gusta eso. Vamos a verlo. Bueno, tenemos un mensajito. Dale. Sí, la justicia divina. También está la justicia social, que me resulta una de las más confiables. Así que bueno, gracias a la seguidora. Comparto con la Celeste. seguidora.
Muy bien. Bueno, excelente. @Ciudad Alquitrán, nos pueden escribir, pueden contestar ahí en la cajita. Vamos Muy a leer bien. sus mensajes. Les agradecemos. Fede, ¿vos qué trajiste para compartirnos? Traje acá, vamos a hablar un poquito de justicia de la literatura, ¿no? Me gusta. Bueno, ustedes vieron, chicos, que nacemos con palabras, ¿no? Que se nos repiten todo el tiempo, que uno se... ¿Y qué es, no? Entonces yo me pregunto, ¿qué es la justicia? ¿Para qué sirve, no? De que estamos hablando. Sí, sí, sí. ¿Quién decide qué es justo? Gran pregunta. Estuvo bueno, sí. Estuvo bueno lo que dijo Esteche con respecto a la correlación de fuerza de la voluntad popular. Claro. Que tiene que ver con la equidad, que tiene que ver con esto de que, bueno, todos hagamos algo más Claro. justo. ¿Nacemos buscando ser justos? ¿No? Todas preguntas que Es se como me un vinieron. equilibrio, ¿no? Es como Sí. la búsqueda de ese equilibrio. Sí. Y hay como una cuestión moral también, por supuesto, con la justicia. Exactamente. Y ética. Y Sí. ética. ¿La justicia Claro. es igual para todos o depende de quién tiene el poder? Depende de quién tiene Depende de poder. quién tiene el Muy poder. bien. Todas preguntas que se me fueron ocurriendo mientras escribía la columna para hoy. Seguí, pregunta otra. Les gustó, les gustó. Bueno, invitamos a la gente que mande su mensajito también, que se ve, con la consigna. La literatura está llena de gente que busca justicia, que la espera, que la exige, que la sueña o que decide hacerla por mano propia. Y en esa búsqueda aparece una verdad. Lo justo y lo legal no son lo mismo. Ah, mira. Yo les pregunto a ustedes, compañeros, ¿les pasó alguna vez ver algo legal que no les pareció justo? Y al revés, algo justo que estaba prohibido. Sí. Vamos con el primero, que sería algo justo, algo legal que no te pareció justo. algo legal que no me pareció justo. Bien, no me pareció justo que echen a un compañero de mi escuela. Exacto, por ejemplo. Porque era justo que había cometido una infracción. Ahora mi compañero llegaba a su casa y su casa no era su casa, sino que era un infierno. Entonces el único lugar donde podía expresarlo era en la escuela. Para las monjas verdes indignadas era algo divino, porque decían, no, bueno, respetamos la esencia, pero eso la verdad que me pareció injusto. Pero fue legal. Pero era legal, ¿no? ¿Cuántos ejemplos de eso, no? Por ejemplo, tengo acá, titulé esta sección ¿La justicia como castigo o como redención? Dostoyevski lo sabía muy bien. En Crimen y Castigo, el personaje de la novela, el principal, mata a una usurera, una prestamista, convencido de que está haciendo justicia, pero no hay ley ni policía que lo atormente tanto como su propia conciencia después de haber cometido el crimen. El castigo más grande no es la cárcel, sino no poder vivir con uno mismo. Como dice el autor, el crimen no está solo en la acción, sino en el pensamiento que lo permite. Después, en El extranjero de Albert Camus, el protagonista, Meursault, no llora en el funeral de su mamá. Se muere la madre, el tipo inmutable. Nada. Y el sistema lo condena más por eso, por su insensibilidad ante la muerte de su madre, que por un crimen que comete después. Claro. O sea, cuando se lo va a juzgar, se lo juzga por un crimen que comete, pero se lo juzga más por su insensibilidad a la hora de no llorar en el funeral de su mamá. Por no parecer Exacto. una persona que tenía que estar triste, que a lo mejor estaba muerto internamente. Exactamente. O es su manera. Claro. ¿No? ¿Eso es justicia o es un juicio moral de cómo debe sentir un ser humano? No, es un juicio moral. Juicio moral. Juicio moral. Bueno. Es un juicio moral, porque si después cometió un delito, bueno, está La bien, ju- fue la- juzgado por eso, pero no por no Claro. llorar en el funeral de su mamá. Pero era en ese momento el protagonista es juzgado por eso. Es más, o sea, el crimen más aberrante dentro de la novela es que el tipo no sufre la muerte de su madre, según el honorable juzgado. Yo creo que la justicia siempre va ligado de la moral. Sí, Por claro. eso es que la justicia también depende de los años, el contexto, incluso la región. Es justicia o no justicia, o es distinta, o se ve de distintas maneras. No sé, hablando de Oriente Medio, hay países donde las mujeres no pueden manejar, no pueden Exacto. estudiar. No puede mostrar su cara, ¿no? No pueden No pueden salir solas, tienen que salir tal cual. acompañadas. Bueno, muchas cosas, ¿no? Esto es extremista, pero digo, Sí. siempre la moral, digamos, es lo que imparte la justicia, si se quiere, o la justicia se define en base a la moral de ese momento, de ese lugar, de lo que sea. De unos cuantos, quizás, ¿no? Sí, de ese poder. Y yo también me pregunto, ¿qué castiga más fuerte, el Estado o nuestra propia conciencia ante un acto, muchas veces?
últimamente nuestra propia conciencia, si tenemos que hablar del país, ¿no? Pero bueno, la justicia más importante es la propia, ¿no? Sí, Cuando totalmente. uno- Esa donde Dostoyevsky al protagonista no lo deja dormir, ¿no? Después de cometer un crimen que, si vos lees la novela, es justo, porque la usurera era terrible. Pero bueno, él no puede vivir con eso, por ejemplo. Qué peor condena que esa, ¿no? Que la propia. Y la propia, sí, es terrible, porque es con vos mismo. Claro. El Estado cuando te condena, si es que te condena, cumplís una pena. Ahora, hasta que vos te sacás tu propia pena, puede tardar mucho o no te la puedes sacar nunca. El Estado te la saca, hasta incluso con la perpetua. Sí. Son 35 años. Exacto. Otra pregunta que me dice, ¿se puede vivir en paz después de haber hecho lo que uno cree que es justo? Aunque la ley diga lo contrario. O sea, vos Sí, vivís. se puede, sí. ¿Sí? Sí. Muchas veces sí. Y, Depende pero- qué. Depende qué. En qué Depende qué hecho. Si Sí. solo te afecta legalmente o te afecta a un nivel más Exacto. intelectual, sentimental, lo Sí. que sea. Y pero ponele que no es algo legal, pero vos entendés que es la convicción de lo que tenías que hacer. Qué sé yo, vamos a un ejemplo claro, concreto. Dale. Se me ocurre uno, no sé. A ver. A ver. Un asesinato de un tipo, vamos a poner un homicida, ¿no? Un asesino serial y se te da la oportunidad, pum. Entró a tu casa, no sé qué, lo mataste. Excelente. ¿Podés vivir con eso? No. Claramente Es no. muy finito Espera. el hilo. Pero Espera. por eso digo que son casos Pero extremos. ese tipo que vos y mataste- eso te afecta a otro nivel, digamos. No es el hecho de que mataste un chorro, Claro. sino que mataste una persona. Claro. Pero es tu moral también, ¿o no? Lo que hablábamos Es porque recién. uno fue criado también con esos valores y esa moral. Exactamente. No importa Claro. que el otro sea el más... El ser más aberrante. Yendo- Si no importa tu moral, tu Ye- juicio sobre yendo vos mismo, a ¿no? algo que vemos hoy habitualmente y lamentablemente cada vez más, un policía que le pega a un viejo jubilado y se ríe, Ah, sí. Claro, pero si vos matás a ese el cana, tipo para sí, él claro. lo está disfrutando, ¿entendés? O sea, Sí. no va a tener esa conciencia como tenemos nosotros de Pero- le está pagando un viejo. Pero vos matás a ese cana y a vos te queda remordimiento, vas preso. Yo sí, me queda remordimiento porque Claro. no pienso igual que él. Exactamente. Porque la diferencia con el enemigo es no ser igual que el enemigo. Tal cual. Para mí la violencia no resuelve nada. No. Y yo creo que ese policía cuando se ríe, creo que hay dos cosas. Primero se ríe porque cree que lo que está haciendo es justo. Y después porque goza, hay algo del goce, que bueno, eso para otro programa, pero hay algo del goce de tener poder sobre el otro. Sí. Ahí está, creo, ¿no? En esa risa del Pero- policía pero- ante un hecho así. Porque peor- si no, no te puedes reír nunca de pegarle a un viejo, ¿no? En la calle. Peor que eso es que el tipo crea que es justo para mí. Exacto. Porque si estamos convaliando eso desde el Estado, creyendo que es justo, Sí. o sea, es mucho más grave que el tipo disfrute, porque es uno en 1.000.000. Está avalado encima. Es algo que es un sistema. Hay una legitimación. Sí, claro. Dentro de eso también, yo no sé, yo creo que la violencia colectiva es una herramienta, Sí. sin lugar a dudas. Que Entonces, puede si vos utilizar el tenés... pobre turno. pero tampoco haces una revolución pidiendo permiso, o sea, agarrate No. al cana que se está riendo, vos agarrás, no digo que vos lo matás, pero digo, una trifulca, mucha gente, el cana pasa para el otro lado. Me parece interesante quedarse con eso, porque hay algo de la redención, del pensar Sí. en el otro, de decir, bueno, lo matamos, Sí. pero yo me quedo con remordimiento, porque no soy como vos, que es como la Exacto. canción de Charlie, lo único que quiero es no ser como vos. Exacto. Porque hay un valor del ser totalmente distinto. Sí. Quien está de un lado que del otro. Entonces, Sí, me claro. parece que ahí surge, o sea, la primera diferencia, ¿no? Digo, desde qué lugares uno concepciona el ser. No hay disfrute por el dolor ajeno. Tal No. cual. Bueno, la siguiente sección, venganza, justicia o las dos. Por ejemplo, Shakespeare convierte a Hamlet en un justiciero dudoso. Su padre fue asesinado y busca vengarlo, pero en ese camino se va hundiendo, arrastrando a todos con él. La venganza puede parecer justicia, pero muchas veces es solo una herida que no se puede cerrar. Después tengo un cuento que me encantó, Muy bien citado. que me encantó, de Borges, Emma Sounds, se los recomiendo, donde una mujer ejecuta una venganza aparentemente perfecta contra el hombre que arruinó a su papá. Con precisión, no quedan testigos, y el narrador cierra diciendo:
La historia era creíble. En efecto, pero se impuso a todos porque esencialmente era cierta. ¿Fue justicia? ¿Fue un crimen legítimo? ¿Dónde está la línea? ¿No? Sí. Les cuento brevemente el cuento. El padre es acusado de robo. Por ese robo se suicida, ¿sí? Y le mandan por carta a la hija que el padre está muerto. Entonces va a buscar al dueño de la empresa y a través de un plan lo termina asesinando, pero se hace pasar como víctima, como que previamente lo asesina, se hace cargo del asesinato, pero en defensa propia, acusando que el dueño de la empresa la había querido violar. Entonces todo el mundo le cree, Claro. porque esencialmente, sin comprobarse, era cierto que ella había sido violada. Emma Sons de Borges, chicos, se lo recomiendo. PDF. Decía algo, sí, porque me arruinó la cabeza. Y No, me quedé como... Sí, yo lo leí 2 veces ayer. Casi no escribo la columna, les quiero contar a los oyentes por el cuento que me pareció espectacular, aparte de cómo está escrito. Lo resumí muy escuetamente, pido disculpas si hay algún lector de Borges, pero Pero me ¿para pareció quién la excelente. violó? Me surgen muchas No la preguntas. violó nadie. Ella dijo que la violaron para decir que Para justificar para el hecho. justificarse de que lo mató al dueño de la empresa, Que fue su venganza, que que es era el su padre. culpable de que su padre se haya suicidado. haya suicidado por ser acusado de robo en la empresa. O sea, Wow. despedido y acusado de robo. Gran Moto, cuento. que estoy como No, pensando. estoy escuchando atentamente porque está bueno que... Aparte los tres nos quedamos No, como... Está bueno, está bueno que... Me hace investigar la columna, chicos. Está bueno Voy a eso- lugares que... Claro, esos disparadores Muy desde la bueno. literatura que tienen ese rebusque propio de los genios como Borges. Sí, increíble. Que también te replantea, ¿no? Esto que hablábamos recién, de si sos justo, si sos revanchista, si sos... O sea, si la justicia después te da el alivio que vos necesitabas, Claro. o un tormento peor. Ujú. ¿Hasta dónde llegás por justicia, no? Otra pregunta Sí. que se me ocurrió. ¿Es lo mismo vengarse que reparar un hecho? No, Eh, me parece que no. paso palabra. ¿Hay justicia, Eh, hay justicia sin dolor? Yo se las tiro todas juntas, total, hay justicia. sin dolor. No, porque me parece No. que justamente, o sea, valga la redundancia, la justicia viene en búsqueda de un dolor. Claro. Entonces, obviamente que va a haber dolor. Porque fuiste. Hay un hecho que te... Que te Hay dolió. No algo fue que te- justo, podemos decir. Claro, es que- redundante, pero es bueno. que hay algo que te mueve la injusticia a partir de ese dolor que te genera y vas a buscar justicia a partir de o entender que el tiempo va a acomodar todo y tu mejor venganza va a ser obrar de la misma manera sin ver qué es lo que hace el otro, el cual te perjudicó, o directamente vengarte y ir Claro. directamente contra esa persona. Justicia por mano propia, o ¿viste esa frase tan, bueno, el tipo pone las cosas en su lugar? El secreto ¿no? de sus ojos. El secreto de sus ojos. El secreto Es de sus excelente ojos. esa película. Maravilloso. Por favor, decile que me hable. Es increíble. No, Usted dijo excelente. perpetuo. Increíble. Sin Argentina. Porque después, bueno, eso también nos lleva, ¿no? A cuando la justicia no llega. Yo les pregunto a ustedes, ¿se han sentido atrapados en un sistema que no los escucha? ¿De algo que les parece injusto? Sí. ¿Cómo se sobrevive en un mundo donde nadie te explica por qué estás siendo castigado? Con terapia. Por ejemplo, muy bien, Ceci. Claro. Muy bien. Bueno, Muy bien. porque, por ejemplo, en la novela El proceso de Frank Kafka, obra maestra del siglo XX, novela que da lugar al término kafkiano, que se utiliza para describir situaciones opresivas y complejas. El protagonista, Joseph K., es arrestado sin saber por qué. Nadie le dice qué hizo ni quién lo acusa. El aparato legal se convierte en una máquina absurda que lo devora. Alguien tenía que haber calumniado a Joseph K., porque sin haber hecho nada malo, fue arrestado una mañana, dice en una cita de la novela. Bueno, y nosotros acá en América Latina eso lo entendemos bastante bien. Por ejemplo, Juan Rulfo, en Pedro Páramo, retrata a un pueblo muerto, fantasma, destruido por injusticia de generaciones pasadas, ¿no? Entonces, cuando el daño es estructural, tan viejo que ya nadie recuerda el origen, ¿cómo se repara eso? Ya no sabemos, ¿no? Buscamos justicia. ¿Cuándo? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Tanto tiempo para atrás, ¿no? ¿Cómo reparas eso? Quiero que sepa la audiencia que mientras ustedes están escuchando, nos está haciendo la misma pregunta mirándonos a los ojos y son una atrás de la otra. No podemos contestar Ni todas. una.
Hay una capacidad de reflexión, pero Pero ahora no nos da el tiempo para pensar no, y responder, no. o sea, como... La dejamos para otro programa. Tiramos una es como de tarea esas. para el hogar. El próximo programa te respondemos todo. Te responde el próximo. Boludo, pero... Qué flashero, ¿no? Y qué amplio. Yo Mati no puede decir nada. Yo pienso que hay distintos niveles de justicia, ¿no? La justicia personal o con uno mismo, creo, o no sé, estoy pensando ahora, puede ser un poco más inmediata o una justicia más del día a día, en algunos casos, no sé. Puede haber una justicia que lleve más tiempo, con un pasado también, con una historia, pero puede haber una justicia a nivel social, que inevitablemente va a ser un largo plazo mucho mayor, y mucho más difícil, y con otros intereses y otros impedimentos, y una justicia divina, si se quiere, que va a hablar después un poco más Ceci también sobre el karma y demás. No la vamos a spoiler a la compañera. Que está fuera de las manos o de lo que puede hacer cualquiera, ¿no? Sí, claro. Es algo que se cree o no se cree, sucede o no sucede, pero que está más allá de lo que uno pueda decidir. Por eso digo, la justicia personal de uno, que puede tener que ver con el día a día, con proyectos, puede tener que ver con una historia, que sanar, digamos, hacer justicia de alguna manera. La justicia social o la justicia a nivel sociedad, y la justicia divina o una justicia más espiritual, si se quiere, ¿no? Sí, claro, bueno, se habrán dado cuenta, yo estoy replanteando el término justicia por todos lados. Sí. Era la idea. Rápido, no, muchas preguntas. No todas las preguntas tienen respuesta, es lo que me pasó a mí. De hecho, quien me estaba acompañando mientras hacía la columna me dijo, ¿estás bien? No sé, ¿y vos? Sí. ¿Cómo estás? Creo que sí, le dije, pero... ¿Es justo estar bien? Claro. Viste, no dormí anoche. Boludo. Es como, viste, cuando te decían, cuando eras chico, vos no comés y hay niños en África muriendo de hambre. La puta madre, pero ya estoy lleno, lo guardamos y lo como mañana. Entonces te sentís injusto, ¿viste? Ahí Y está. comés a la fuerza. Viste cómo nacemos con términos injustos. Clave, total. Bueno, para ir cerrando, chicos, tengo la justicia como memoria. Prometo no hacerle más preguntas. Bien. Prometemos las respuestas para el próximo No, programa. no todas tienen que tener respuesta. Lo bueno es eso, las preguntas, plantearse cosas, ¿no? Plantearse cosas, Después, plantearlo. bueno, Después, bueno, no toda pregunta tiene que ser... Tendrás opinión y no toda pregunta tiene que tener una respuesta. Eso es lo que hacemos acá en Alquitrán. De hecho, la literatura se basa en eso, ¿no? En generar preguntas. ¿Cuántos finales abiertos en un texto? ¿Cuántas veces te deja la imaginación quién cometió el crimen? Es mucho más interesante, claro. Y por eso también creo yo es más interesante un libro que una película. Sí, claro. En el sentido de que se presta a que vos te lo imagines de la forma que vos quieras, de la forma que vos final quieras. que vos quieras incluso, o cuando llevan los libros a las pelis, viste, que vos decís, Sí. bueno, es la visión del director, Sí. ¿no? Lo que se imaginó el tipo, pero... El que leyó el libro siempre va a estar desconforme porque no se resume mucho, ¿no? Eso es lo que tienen las películas muy basadas en ambiguo, libros, pero muy bueno. ambiguo, la literatura se presta a eso, y bueno, es eso de plantearse preguntas más que respuestas. Reflexionar, ¿no? Exacto. Desde el lugar de la palabra, de un texto, de un hecho pasado a libro, ¿no? Bueno, le decía, chico, para cerrar, Sí. la justicia como memoria. No siempre se puede reparar el daño, pero se puede decir, lo podemos escribir, y en eso hay una forma de justicia. Primo Levi, en Si esto es un hombre, narra el horror de los campos de concentración, no para vengarse, sino para que el mundo no olvide. La justicia ahí no es un castigo, es memoria. Después, nuestro querido Rodolfo Walsh, que lo entendió muy bien en su carta abierta a la Junta Militar, que esa fue una forma solitaria y poderosa de hacer justicia con la palabra. No tenía jueces ni respaldo institucional, solo la verdad, escrita con valentía, como si supiera que estaba firmando su sentencia. Eso fue una especie de justicia escrita, como acto de memoria, para que el silencio no cubriera lo que estaba pasando. Después tenemos a mi amigo personal Galeano, que decía, la historia está hecha de olvidos que la literatura se niega a olvidar, en Memorias del Fuego. Rescata verdades de pueblos enteros que fueron arrasados, le da voz a esas personas que no la tuvieron, pero que aún tienen derecho a ser oídas, ¿no? En todos ellos, la justicia no es sentencia ni cárcel, es decir, esto pasó,
esto duele, esto no se borra. Wow. Potente, Walsh. Sí. Siempre muy potente. Y bueno, ¿no? Ahí hay justicia, ¿no? Que no se olvide, hay justicia. Por más que a Walter no haya una condena ejemplar, pero el hecho de que Walter en cada recital haya, ¿no?, una canción para él, no hubo, tantas cosas, eso en la memoria hay algo de justicia también. No hubo justicia legal, si se quiere, por parte del sistema judicial, pero hubo una justicia de cambiar un montón de cosas en memoria de ese pibe que iba a ver una banda, de disfrutar con sus amigos, que por suerte modificó muchas cosas de lo que pasó después, ¿no? Hoy en día por suerte no pasa eso de la racia, de que vienen y te cagan a palo. Sigue habiendo violencia institucional, violencia policial, lo va a haber siempre, lamentablemente, creo yo. Soy un poco pesimista al respecto, pero digo, a ese nivel y tan legalizada y tan abierta, por suerte no. O eso esperamos. Esperamos que no vuelva. Esperemos. Hoy está en duda, lamentablemente. Pero bueno, sirvió para justicia desde ese lado, si se quiere, un poco, ¿no? Creó organismos que protegen a los menores, hablabas un poco vos, Ceci, de ese tema. Sirvió para cambiar algunas cosas, por mínimas que sean, fueron batallas ganadas por esa familia. Claro. Y bueno, esta parte de la literatura es la que más me gusta, ¿no? La que escribe para que no se olvide, ¿no? Sí. Porque los casos pueden, como decíamos, no estar resueltos, pero que no se olviden, ¿sí? Que estén en la discusión después de tantos años. Por ejemplo, la carta de Walsh, Galeano en Memoria del Fuego. Sí. Walsh fue muy... Tiene muchas novelas de investigación, o sea, fue uno de los creadores de la novela realista, ¿no? De la novela donde se narran hechos reales. Fue el creador del género. Después, bueno, Truman Capote sacó un libro también de ese estilo y se hizo más popular por ser yankee, pero el tipo escribió muchos casos y hizo justicia desde la parte literaria, porque son el que no lo leyó, está escrito con datos concretos, con pruebas, no es una novela hecha con fantasía, tiene datos concretos y pruebas y tiene citas, un sustento sólido, tiene un sustento legal que incluso ha permitido resolver esos casos en base a sus novelas o sus investigaciones. Bien. Memoria, verdad y justicia. Memoria, verdad y justicia, porque la memoria también es justicia. Vamos cerrando este bloque, muy bueno, Fede. Vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos porque queda el karma con la señora Cecilia Villarreal. Así será. Así será. Calenta el agua. Cambia la yerba. Y en unos minutos seguimos mateando. Ciudad Alquitrán, por la 96.5. Entre medio del humo de la ciudad, ella nos invita a desconectar del caos exterior y a reconectar con nuestra verdad interior, entendiendo que somos cuerpo, mente y espíritu. Lleva la calma como bandera y la intuición como faro. Bienvenida, Cecilia, que el aire te escuche y la ciudad te sienta. Bueno, seguimos acá en el cuarto y último programa de este sexto. Claro, programa. Sería cuarto bloque de este sexto programa. Lo dije al revés, ¿no? Pero está perfecto, vos podés decir lo que quieras. Bueno, está muy bien. Bueno, lo que sí voy a decir bien, así que ahora hay que prestar mucha atención, es que se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp, que es 223-612-5555, y también tenemos una cajita de preguntas en nuestras redes que nos pueden seguir y además comentar en Ciudad Alquitrán y también en FM 965 MDP. Muy bien. Así que bueno, dado ese dato importante para seguir en comunicación, y agradecemos todos los mensajes que están llegando y disculpas porque la verdad es que hoy se nos ha hecho corto el programa y no pudimos mencionar mucho de los mensajitos que han llegado. La verdad es que muy interesante las tres columnas, las tres miradas y bueno, yo voy a hablar ahora un poquito desde las leyes de la justicia desde una mirada holística, ¿no? Bien. Y hay 7 concepciones como las más grandes o importantes, o bueno, es medio subjetivo también eso, pero la primera es la ley del karma, que es del hinduismo y del budismo, que dice que toda acción genera una reacción, ¿no?
El karma no es un castigo, sino es una ley universal de equilibrio donde lo que se siembra se cosecha. Es una forma de justicia trascendental que se despliega en el tiempo, incluso en vidas futuras. Esta visión entiende que cada ser humano es co-creador de su destino y responsable de sus actos, a nivel invisibles y visibles. La justicia no se impone, se manifiesta con el tiempo como reflejo del alma en acción. Un poco también Bien. lo que decíamos recién, Fede, de esta cuestión de el tiempo, ¿no? De Sí. si el tiempo nos trae esta justicia o este sentir justo a la acción que nos dolió, ¿no? Sí, sí. El tiempo es sabio, dicen, ¿no? Bueno. Eso nos dicen. O sea, siempre hay una reacción por la acción que vos hagas. Tal Comparto. cual. Justamente lo que habla es de toda acción genera una reacción, ¿no? Digo, eso es desde la ley del karma. A todos nos ha pasado. A todos. Y después esta otra concepción es desde Mat, que es la diosa de la justicia, que es de la mitología egipcia, que representa la verdad y el orden cósmico y la justicia, ¿no? Sí. En el juicio de los muertos, el corazón del difunto se pesa contra la pluma de Mat, que es esta diosa, y si es más pesado no podía trascender. Entonces, la justicia aquí es ética y espiritual, basada en la coherencia con la verdad universal, no en normas humanas. La justicia es vivir en armonía con el orden sagrado del cosmos. Esto que también hoy hablábamos, ¿no? De cómo nos sentimos después cuando buscamos venganza, o si creemos que después de esa venganza nos vamos a sentir mejor o más aliviados con ese dolor. Sí, yo creo que nadie, pero bueno, es muy personal la moral de cada uno, como decíamos acá con Bocha. Sí. ¿Vos qué decís? ¿De qué? De que si te podés sentir bien o mal a partir de la acción que vos tengas con respecto a una venganza o con respecto a... Me parece que es muy subjetivo y las respuestas van cambiando a medida que uno va trascendiendo o evolucionando. Creo, o sea, que la justicia siempre se tiene que dar cuando no hay un daño hacia un otro, ¿no? Digo, Bien. O esta cuestión, o sea, de buscar venganza, justamente me parece que si es hacer daño a un otro, es seguir repitiendo, o sea, un modelo que es injusto. Sí. Pero bueno, creo que también eso es bastante subjetivo y va cambiando también en los distintos contextos donde eso sucede. Después, Bien. por otro lado, tenemos la justicia como armonía, que es una filosofía griega, que vamos a hablar de Plutón, que dice que la justicia como el equilibrio de almas, razón, espíritu y deseo funcionando como armonía, ¿no? O sea, para lograr la armonía tenemos que tener, o sea, el alma, la razón y el espíritu en armonía. A nivel social, la justicia implica que cada quien ocupa un lugar según su naturaleza. Bien. No No- todos podemos hacer lo mismo, según la Claro, naturaleza. no según el poder o la ambición, ¿no? Como esa es una gran definición. Dice, se parece al concepto oriental del Dharma, que es el camino correcto de la vida. La justicia es la armonía interior que permite la paz exterior. Esa me parece una gran frase, ¿no? Sí, Dharma y Karma serían como antónimos. Son antónimos, justamente, o sea, el karma habla, o sea, de que toda acción tiene una reacción, y el dharma, que es lo opuesto, sería justamente busca un equilibrio, o sea, busca el camino correcto, Bien. ¿sí? O sea, el karma, o sea, viene justamente para marcarnos que tenemos un dharma a desarrollar en este plano. Ok, bien. Más o menos así sería. Entendí, sí, sí, sí. Bien, y después otra de las leyes es de la de causa y efecto, de hermetismo, o sea, son principios universales, que dice que toda causa tiene un efecto, obviamente, ¿no? Como hablábamos antes, es una ley que parte, o sea, de los principios herméticos del Kybalión, que seguramente lo conocen. La justicia no es lineal ni instantánea, sino que opera bajo un orden invisible. Nos invita a vivir en conciencia con nuestras elecciones y a asumir su resonancia, ¿no? Como
ahí también está esta cuestión, o sea, de poder elegir conscientemente cómo vamos a actuar frente a un acto. O sea, si vamos a buscar justicia por mano propia, si vamos a esperar que la justicia sea justa, o que, bueno, o que como, sea divina justamente, ¿no? o que sea divina. Bien. Dice, nada escapa de la vibración, o sea, de esta ley, toda causa vuelve a su origen con la forma de aprendizaje. Eso está bueno de pensar, o sea, la ley de causa-efecto. O sea, es un aprendizaje esta cuestión, o sea, de poder tomar conciencia de nuestras elecciones y asumir su resonancia. Por otro lado, también tenemos la justicia como interdependencia, que es del budismo zen y desde la filosofía más indígenas que tenemos. Desde una mirada budista, no hay justicia individual sin justicia colectiva. Ajá. Me gusta ese concepto. Sí, me gusta. O sea que ahí podríamos tirar por la ventana el concepto de la justicia por mano propia, ¿no? De la venganza, todo. ¿Podemos interpretarlo de esa manera? Sí. No, pero puede ser por un bien colectivo. Claro, puede ser justicia por mano propia por un bien colectivo. Bien. Sí, eso lo que quita en medio es lo que planteábamos hoy de la justicia personal. Exacto. ¿No? Exactamente. De una justicia interna, sí. si quiere. Si todos nos juntamos y hacemos justicia de forma colectiva, estaríamos dando justicia de forma individual a ese hecho que sucedió. También citando un filósofo, en una comunidad siempre hay un individuo que se realiza en esa comunidad, pero sin olvidar al resto. Es muy importante la justicia colectiva, es muy importante porque desde lo individual si no quedas como un lobo solitario, como... Aparte quedas expuesto. Quedas muy expuesto. ¿No? Me parece que cuando uno habla, o sea, de justicia colectiva, bueno, hoy se me venía el caso, o sea, de Fernando Sosa, ¿no? Sí, Fernando Báez Sosa. Fernández Báez Sosa, que fue asesinado, o sea, por los 8 rugby y sí, que sí. Algunos tienen condenas, o sea, de perpetua y otros no. Digo, más allá de la condena, ¿no? ¿Hay una condena social a esas personas cuando recuperen su libertad? Yo creo que no, porque no se acuerda nadie ya de ese hecho. ¿Se acuerdan que se lo van a, o la se gente van a conocida sí se acuerda? ¿Sí? ¿Se acuerdan que culparon a otro chico? Que al chico le hicieron volver, él era de Sí, Buenos Aires, boludo. y ir a Buenos Aires hasta Gesell, Sí. porque se Sí. cansaron de el pibe, no había estado, nunca estuvo preso. Sí, sí, Esos sí. pibes, unos... Bueno, mala gente. no los quiero insultar, la Muy verdad, no mala merecen gente. mi insulto. Lo que yo pienso también es que fue un caso de hizo muy mediático y por eso fue imposible taparlo, por más que Sí. haya mucha plata de por medio. Mucha. Pero hay otros miles de pibes que terminan así o peor, que queda todo en la nada, ¿no? Y ahí no se hace nunca justicia. No, O sea, fue un no. caso emblemático donde la justicia, obviamente, para sacar pecho, cayó con todo el rigor de la ley, Sí. porque le dio perpetua a varios de ellos. Pero digo, ¿cuántos más casos de estos hay que nunca se sabe nada, quedan en la Sí, nada? sí. Tal cual. Y no hay justicia de ningún tipo. Moneda corriente, Esa la gente violencia se para va, el boliche. esa gente se va al exterior después, y si te he visto no me acuerdo. Tal cual, olvídate. Se van a vivir al exterior con la platita de mami y papi. Sí. El pibe este que mató a la chica La que es bailarina, ¿no? en el auto, ¿no? Sí, Carolina es el nombre de la chica. De Solabarrieta. Sí, Bueno, fue escarcelado, o sí. sea, Está cumpliendo condenas en su casa, Arresto que es una... domiciliario, Sí, arresto que- domiciliario, que es hay una que ver si mansión. es real. Tal cual. Sí, porque aparte, o sea, se ha visto que, o sea, hay imágenes que lo muestran que está por fuera de su casa medio como paseando. Entonces, bueno, es bastante subjetivo. Mientras que la presidenta que más feliz nos hizo en los últimos 40 años tiene que andar con una tobillera encerrada y no Y hay casi- nada más lindo que ver a los gorilas indignados porque sale a bailar a un balcón. Tal Se cual. quieren morir, están... Ay. Igual me gustó mucho Se quieren su frase morir. cuando dijo, menos mal que no tengo plantitas en el balcón Pues porque sí. no las iba a poder salir a regar. Los boludeamos por todos lados. Aparte que bueno, eso es típico de gorila, el disfrute por el dolor ajeno. Sí, tal cual. Eso es muy de ellos. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿Qué será la justicia para ellos, no? Perdón. sí, ¿Qué será la justicia? El goce. Ahí, el goce, un tema para algún programa, chicos, pero es demasiado psicológico. Gozar. ahí me parece que es más como, No. sí, esta cuestión, o sea, Gozo de verte prevención. mal, gozo que no te Claro, vaya bien. Tal cual. Disfruto de tu sufrimiento. Pobre Que gente. se acaba la condena porque la ven bailando contento que no nos pueden parar con nada y dicen, ¿cómo puede ser estos tipos? Y sí, loco, Sí, no nos sí. pudieron matar. Sí. Perdón, Ceci.
Bien, seguimos. Bueno, la justicia está en restaurar el equilibrio, ¿no? No es el castigo. Las culturas indígenas muchas veces practican la justicia restaurativa, donde el daño se repara desde el diálogo y desde la conciencia del vínculo. No hay justicia si no hay una sanación del vínculo que ha sido herido. Acá voy a traer un poco esta cuestión de que, bueno, hoy hablábamos de la intervención, o sea, que generó el caso de... recordame el nombre que se me fue. ¿Fernando Báez Sosa? No, de Bulacio. A partir, o sea, de ese caso se marcaron muchas jurisprudencias en donde se hizo la creación, o sea, de lo que fue en sus momentos a los CAD, los Centros de Admisión y Derivación, que eran centros, o sea, que son en realidad centros especializados en dentro del organismo provincial de niñez, donde aborda justamente esta cuestión, o sea, de la aprehensión de jóvenes entre 16 años y los 18 años, ¿no? Y por otro lado, también lo que quiero compartir en cuanto a la justicia restaurativa, acá se está haciendo bastante fuerte esta mirada, o sea, hay varios jueces penales de niñez que piensan en esta cuestión, o sea, de justicia restaurativa, y que sobre todo en la ciudad de Bahía Blanca, hay un trabajo que se viene realizando de que los jóvenes que están cursando, o sea, un proceso penal y que ya está firme su condena, se pueda hacer una reparación con la familia, ¿no? Y desde qué lugar se trabaja con los jóvenes dentro de su proceso penal para pensar en una justicia restaurativa. Así que algo que de verdad me parece que tenemos que apoyar, creo, o sea, que tienen que haber más justamente, o sea, cuestiones del Estado y políticas públicas que acompañen estos procesos de restauración, porque si no genera un daño, justamente, más allá, valga la redundancia, o sea, el daño del hecho, por parte, o sea, de también quién comete ese daño. Así que me parece que es importante darle una vueltita de tuerca ahí desde lo político. Lo dejo ahí, lo tiro. Me gusta, lo tiro. Sí. Me parece que hay que decirlo y se ha dicho. Bueno, mucho de lo que vos planteás dentro de tu columna se está empezando a analizar en lo que tiene que ver con la medicina tradicional, por ejemplo, también desde las cuestiones políticas, que es como todo lo que puede llegar a ser nuevo, novedoso o disruptivo. Es utilizado para la comunidad en algunos casos, pero hay muchos que visiblemente no son utilizados para la comunidad, sino que son utilizados por unos pocos. Es importantísimo que desde lo holístico y de las terapias alternativas y tanto se pueda abordar un eje como lo haces vos y decir, che, acá hay algo para que veamos y que tiene que haber una decisión política. Tal cual, que acompañe este proceso, sí, obviamente. Digo, porque más allá de pensar, o sea, en la cárcel, ¿no? O sea, en estos procesos o contextos de encierro, digo, ¿qué sentido tiene o qué justo es el proceso para la persona que lo está atravesando si vive en condiciones que no son dignas, ¿no? Digo, y tampoco hay un trabajo de reflexión sobre esa justicia. Entonces creo que ahí es donde como sociedad y como Estado tenemos que aportar, ¿no? En esa cuestión, o sea, del proceso, durante el proceso, o sea, que estas personas realizan dentro de esos contextos penales, ¿cómo logramos que esas personas puedan reparar, primero, o sea, heridas de seguramente, o sea, de su infancia o anteriores que fueron las que lo llevaron a cometer ese hecho, y después, bueno, a nivel social, ¿no? Sí, sin duda. Hay una discusión que tenemos en torno a los contextos de encierro que muchas veces no se quiere dar porque pareciera que no garpa, porque pareciera que no es electoralmente interesante. Nosotros tuvimos una de las veces que nos reencontramos después de 15 años hablando de la justicia, de las cárceles, y son discusiones potables que nosotros tenemos que dar. Ambos laburamos en contexto de encierro, pero por fuera de quienes lo hacen. Es una discusión ajena donde se piensa, no, salen peor, son todos chorros, o no, bueno, lo que pasa es que tenemos que hacer esto y el otro y los talleres, está todo bárbaro, pero aquí hay que tomar mucha seriedad dentro de la casa, hay que cambiar mucha seriedad la idea de la justicia punitiva o la justicia como venganza por una justicia real que nos permita después vivir a todos bien. O sea, no es algo que vas a favorecer a ese tipo que está encerrado.
te vas a favorecer a vos, que ese tipo se eduque, se forme, Como salga sociedad. mejor persona. Claro. Creo que el tema es ese, ¿no? Cambiar el foco de una justicia punitiva de vos hiciste esto, tenés que pagar. Ujú. Sí, no, Sí. pero ¿cómo paga? ¿No? Claro, bueno, ese me parece que es el tema, ¿no? ¿Qué costo tiene eso? Porque claro, si paga para que después tenga más resentimiento y, o sea, no hay justicia de ningún tiene tipo fin. en ese momento. No tiene fin. No. No tiene fin. Claro, tal cual. Un saludo para los pibes y las pibas que están privados de su libertad, Tal que cual. esperemos que se puedan recuperar, que la pasan duro, porque Seguro. también hay que decirlo que la pasan duro, y si vos vivís pasándola duro tu condena y estás no solo privado de tu libertad, sino de tu dignidad, Tal cual, sobre todas las cosas, ¿no? Me Es muy parece que difícil. eso es lo más complejo, ¿no? Yo Estar privado pienso- de tu... Pienso que hay casos que tienen vuelta y hay otros que no, pero bueno. Sí. Tampoco... Es un debate nosotros no mucho más juzgamos, ¿no? largo, claramente. es un debate que podemos charlarlo en otro programa. Sí, claro. Bueno, sigo. Nos vamos a la tanda y después continúo. Y después continúas. Dale. Bueno, seguimos. Entonces, nos queda por hablar un cachito más sobre la ley del espejo desde la psicología espiritual y desde la metafísica. Sí. Lo que vemos injusto en el otro muchas veces refleja algo no resuelto en nosotros. Desde esta visión, la justicia comienza por dentro, sanando nuestras proyecciones y asumiendo la responsabilidad emocional. La verdadera justicia es el encuentro con nuestra sombra y la luz que nace de la integración, ¿no? Sí. ¿Qué les parece este concepto? Muchachos, Se han yo quedado ya vengo a ver. Para, ¿cómo? Repetilo. Ah, estaba en otra, ¿viste? Estaba prestando déjame atención. Déjame pensarlo. Dice, o sea, que la justicia cíclica y evolutiva no es un veredicto final. No, estaba leyendo la ley del espejo. Me estoy adelantando. Me estás confundiendo. Sí, perdón, chicos. A ver. Bueno, es para que estén atentos. Dice, la justicia comienza por dentro, sanando nuestras proyecciones y asumiendo responsabilidades emocionales. La verdadera justicia es el encuentro con nuestra sombra y luz que nace de integrarlas. La justicia moral. No, Hablamos hoy un poco de nuestra moral. Yo iba a decir que es justamente lo opuesto a lo que no sé quién nombraste antes, que pensaba en la justicia como a nivel social, para tener una colectiva, mejor dicho, para tener una justicia personal. En este caso es al revés, es ser justo con uno mismo para lograr una justicia colectiva, ¿no? Sí. Es como el punto inverso también, o la forma, yo creo que es un poco de las dos, ¿no? Pero está bueno ese contraste. Sí. Muy bien el estudiante Matías que estaba prestando atención. Sí. Bien. Bueno, y ahora vamos por la última, que es justicia cíclica y evolutiva. En un marco holístico, la justicia no es un veredicto final, sino es un proceso en espiral que se despliega con la conciencia. No existe el castigo eterno, a lo que también hablábamos, sino la transformación continua. Reencarnamos como camino de aprendizaje, la justicia ancestral que reconoce las deudas transgeneracionales, que acá podemos hablar de las constelaciones familiares, ¿no? Me gustó eso de que no hay castigo eterno. Bien. Porque tiene que haber misericordia. Sí. Claro. Sí, transformación todo el tiempo, sí, totalmente. Sí, es necesario. Porque el perdón también forma parte de nosotros. Sí. El hecho de decir que vas a condenar a un tipo, haya hecho lo que haya hecho, vas a condenarlo toda la vida. De última, que esté en una cárcel común o lo que sea, pero llega un momento que tiene que haber qué sé yo. Sí, un perdón. Tal cual. Perdón, una condena es una condena la cumpliste. A ver, no hay nada más injusto como lo de Robledo Puch. Hace 99 años que está preso. Sí. Está bien, me entendés, mató 11 personas, pero ya llega un momento dentro de la ley argentina, con 35 años, tenés que largar al viejo. Igual ya murió. Y si no, murió, puede ser. Murió, Robledo ¿no? Puch murió, ¿no? Me parece que no, pero no estoy seguro, así que... Ahora estaría No, buenísimo, no sé. urgente, último momento. Murió Robledo Puch. lo En mataron. Ciudad de Alquitrán lo mataron a 85 Reyeta éramos. No, sé que tenía grandes problemas de salud, que había pedido no sé cuántas veces la escarcelación y se la negaron. Pero Creo hasta que sé ya la si- tuvo no la sé- la no sé si escarcelación y no había 73 años. y no Mirá. había Sigue vivo. contexto. Creo que sigue vivo, sí, me parecía.
¿Estamos para unos mensajitos? No estamos para unos Ya mensajitos. está, se nos fue el tiempo. No, ya nos vamos. se nos Quiero fue. mandarle Bien. un fuerte abrazo a mi sobrino, el Pipi de Bahía Blanca. Muy bien. Y bueno, y a toda la familia, a mi hermano, a mis otros sobrinos, a mi cuñada, a mi mamá y a todos los que me conocen. Muy bien, perfecto. Yo le quiero mandar un saludo nuevamente muy grande a mi amigo Mariano Merlo. Estamos haciendo una colecta solidaria por él. Sufrió un accidente y está internado en el HPC. Se necesitan aportes económicos para afrontar los costos de la internación. Le dejamos los datos de la cuenta para quienes puedan colaborar, alias rojo.cala.ritmo, vuelvo a repetir, rojo.cala.ritmo, figura nombre de Ernesto Merlo. Todo aporte que puedan hacer se lo vamos a estar agradeciendo y le mando un abrazo muy grande desde aquí. Mucha fuerza, Valeria. Bueno, nos vemos el próximo ¿Ya estamos? programa. Sí, Ya sos estamos. justicia, no Bien, sos justicia. perfecto. Son Bueno, las 20:59. Listo, 21. Damián en la operación técnica, Silvana Sichiti en la producción, Cecilia Villarreal, Federico Durán, Matías García, Agustín Evangelista. Esto fue Ciudad Alquitrán. Muchas Nos gracias. vemos. Hasta el próximo lunes. El humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más.